Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema adentro? Hola queridos hermanos, continuamos con nuestra lectura de la carta pastoral Vayan y prediquen el Evangelio de Monseñor José Luis Escobar Alas y vamos al numeral 300, Magisterio de la Iglesia en El Salvador. En El Salvador, el tema de la misión no ha sido descuidado ni ignorado por los obispos. Quiero detenerme en dos de ellos, no por despreciar el trabajo y legado de los anteriores, sino por cuestión de espacio. San Óscar Arnulfo Romero Galdames, obispo mártir. El 27 de enero de 1980, tercer domingo del tiempo ordinario, sin lamentar dramática e inútilmente la pérdida de la emisora YSAX, Monseñor Romero animó al pueblo a convertirse en micrófono de Dios. El mejor micrófono de Dios, escribía, es Cristo, y el mejor micrófono de Cristo es la Iglesia, y la Iglesia son todos ustedes. Cada uno de ustedes, desde su propio puesto, desde su propia vocación, la religiosa, el casado, el obispo, el sacerdote, el estudiante, el universitario, el jornalero, el obrero, la señora de mercado. Cada uno en su puesto vive intensamente la fe y siéntase en su ambiente verdadero micrófono de Dios nuestro Señor. Debemos convertirnos en micrófonos de Dios, algo que haremos mejor que nunca en la misión. Es allí cuando llevamos el mensaje divino a todos los rincones de nuestras parroquias. Si todos fuéramos conscientes de este compromiso y de esta forma de evangelizar, no necesitaríamos ni radios ni televisores. Bastaría con nuestra voz, nuestro testimonio de vida, y el reino sería conocido en El Salvador completo. Prácticamente ante el ambiente de persecución, San Romero pidió al pueblo convertirse en misionero o evangelizador de obra y palabra, porque frente a su potencial evangelizador, la radio no era necesaria. Escribíamos, señor Romero. La materialidad nos interesa porque sabemos el inmenso bien que hace la radio. Sin embargo, diremos otra vez que de nada sirve la palabra que vibra y suena si no se encarna en la vida del cristiano, que lo que más le interesaba a Cristo era que sus cristianos fuéramos de verdad palabra viviente, luz del mundo, sal de la tierra, que nuestras comunidades y nuestra vida individual sean el testimonio del Evangelio que la Iglesia predica. Aun cuando no tiene radios ni aparatos técnicos, sus cristianos van predicando por todas partes el gran mensaje liberador del cristianismo. ¿Cuánta razón tenía Monseñor Romero? Ni Jesús ni los primeros cristianos tuvieron ni canales de televisión, ni Twitter, ni Facebook, ni WhatsApp, ni Instagram, ni TikTok. Solo tuvieron su voz y su testimonio de vida, y llegaron a más regiones de las que podemos imaginar. De lo contrario, la fe no habría llegado a nosotros. Al regresar de la conferencia de Puebla, Monseñor Romero comentó al pueblo en la homilía del 22 de abril de 1979 que la dimensión profética de la evangelización no podía suspenderse, aunque esto le atraiga sufrimiento. Dijimos allá, escribió Monseñor Romero, que la Iglesia no puede renunciar a su misión evangelizadora que lleva, si es genuina y auténtica, a la defensa de los derechos humanos, a la liberación de todas las esclavitudes y especialmente del pecado, aunque esto le cueste la pérdida de privilegios y la lleve hasta sufrir persecución y martirio. Monseñor Romero y el resto de sacerdotes, religiosas, religiosos y seglares asesinados trabajaron hasta perder su vida en manos asesinas. Tal vez en la actualidad no se repite esa parte de la historia, pero si así fuera, Dios estará con el misionero protegiéndolo, y si en dado caso el martirio es lo que debe sufrir, Dios no lo dejará en manos de sus enemigos. La muerte no tiene la última palabra. La vida, pasión y muerte de San Romero en el seguimiento de Cristo es el mejor testimonio misionero que tenemos. No temamos seguir su ejemplo de llevar la voz a todos los rincones que el Señor nos envíe. Cada uno desde su parroquia puede hacer mucho por la viña de Dios, invitando de palabra y obra a otros al seguimiento del Señor. En su última homilía, Monseñor explicó a sus fieles que todos debemos esforzarnos por cambiar nuestra sociedad, porque Dios así lo quiere. Sabemos que todo esfuerzo, escribía, por mejorar una sociedad, sobre todo cuando ésta está tan metida en la injusticia y en el pecado, es un esfuerzo que Dios bendice, que Dios quiere y que Dios nos exige. Escuchemos pues la voz de San Romero, que a lo largo del tiempo y con vigencia actual sigue invitándonos a la misión para lograr transformar nuestro país desde nuestra parroquia, porque es allí desde donde el cambio debe comenzar, extendiéndose a la familia, al trabajo, a la colonia, etc. Quiero recordar en este numeral que Monseñor Romero, antes de morir, estaba pensando seriamente en escribir y publicar su quinta carta pastoral, que estaría destinada al tema de la catequesis,
pues tenía urgencia de hablar de la necesidad, formación y testimonio de los agentes de pastoral, así como de la identidad de las comunidades cristianas, como comunidades evangelizadas y evangelizadoras. En otras palabras, Monseñor Romero quería formar agentes de pastoral que constituyeran comunidades bien evangelizadas, capaces de convertirse en comunidades evangelizadoras. Él fue asesinado y su deseo quedó truncado. Eso no significa que no se pueda trabajar en la misión. La historia está en nuestras manos y podemos trabajar en la misión como Monseñor Romero habría querido. Monseñor Arturo Rivera Damas. Vivió este inolvidable obispo una de las coyunturas más dolorosas del pueblo salvadoreño, la guerra civil y la tendencia en aumento a imitar los patrones negativos de Europa, imponiendo un perjudicial antropocentrismo que, sacando a Dios de sus vidas, hacía y continúa haciendo del mundo un lugar de desencuentro con Dios. Fueron esos solo unos cuantos de los males que enfrentó la Iglesia con su pastor en su momento histórico. Viendo con sus ojos tan dura realidad, el obispo escribió en su carta 208 un mensaje llamando al rebaño a realizar una evangelización de la cultura. Escribía Monseñor Rivera: como el Hijo de Dios para acercarse a nosotros se encarnó y elevó la naturaleza humana a gran dignidad, así también la fe tiene que encarnarse en la cultura, llegar a sus raíces más profundas, para ser la vida que influye en lo social, en lo político, en lo económico, etc. Expuso al pueblo de Dios cómo la fe y la cultura de un sencillo pueblo amante de Dios había sufrido la influencia de un mundo moderno, avanzando cada vez más aborazadamente en contra. Nuestra cultura salvadoreña ha sido influida por la fe, de allí las expresiones de religiosidad popular, pero hoy hay desafíos grandes: ideologías, modas, uso masivo de los medios de comunicación, en fin, lo que llamamos cambios, algunos de los cuales son necesarios. Pues bien, todo esto reclama una nueva evangelización y los laicos son los llamados a impregnar los ambientes con los valores del Evangelio. Nuestra realidad salvadoreña no ha cambiado mucho. Las ideologías aún penetran y golpean a nuestra población, incluso en el seno familiar. Los medios de comunicación pululan con más fuerza en los hogares, a la televisión se han agregado los celulares, tabletas, computadoras y más herramientas tecnológicas que en realidad no son medios de comunicación, sino de masificación. Usualmente hacen de las personas meros receptores sin sentido crítico. Por otra parte, las modas dictan, además de la ropa, peinados o maquillajes, el género, hombre y mujer, creo Dios, pero las tendencias dicen a los jóvenes que existen cuantos géneros se les ocurren. Esto sin contar otras áreas de nuestra cultura donde debe imponerse la fe. Escuchemos entonces el llamado de nuestros anteriores obispos de salir en misión, evangelizando a las personas y su cultura. Una última consideración. Concluyendo esta segunda parte, quiero resaltar algunos aspectos. En primer lugar, la identidad de nuestra Iglesia es ser misionera, sacramento universal de salvación. La misión es su corazón, su deber y su razón de ser, tal y como lo sostienen los padres conciliares en el decreto sobre la actividad misionera de la Iglesia. Enviada por Dios a las gentes para ser sacramento universal de salvación, la Iglesia, por existencia radical de su catolicidad, obediente al mandato de su fundador, se esfuerza en anunciar el Evangelio a todos los hombres. La misión es su herencia desde Jesús a sus apóstoles y desde ellos a todas las generaciones, entre las cuales figuramos nosotros, que no podemos eludirla. Los mismos apóstoles en quienes la Iglesia ha sido fundada, siguiendo las huellas de Cristo, predicaron la palabra de la verdad y engendraron las iglesias. Sus sucesores están obligados a perpetuar esta obra a fin de que la palabra de Dios se difunda y glorifique y el reino de Dios sea anunciado y establecido en toda la tierra. En segundo lugar, la Iglesia no cesa la misión en tiempo alguno. Innegablemente el Evangelio fue predicado ciertamente con luces y sombras hace más de 500 años por misioneros intrépidos, convencidos ciegamente de la urgencia de evangelizar a los pueblos originarios, errando muchas veces en mala intención en sus métodos, y se fue extendiendo por todo el continente. Ejemplo de ello es nuestro país, pero la misión no se detiene. No ha tocado fin, como recuerdan los obispos reunidos en el Vaticano II, al explicar que la evangelización es algo procesual. Comienza con la plantación del Evangelio, sigue una etapa de juventud o novedad, etapa que culmina con la formación de las iglesias particulares, que una vez constituidas deben proseguir dicha acción evangelizadora, predicando el Evangelio a todos aquellos que aún están afuera. El Salvador continúa siendo tierra de misión. Hoy más que nunca existen algunos problemas como la paganización de sus costumbres, el laxismo de la fe y el pecado de idolatría de las riquezas, que cual otro Israel en el Antiguo Testamento
siga obsesionando a una parte de sus habitantes. Necesita escuchar la buena nueva, el mensaje de Cristo que recuerda al hombre la primacía de Dios sobre el cosmos. Citando el libro del Apocalipsis, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto y ahora ves que estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y el abismo. El que dice la verdad, el que tiene la llave de David, que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir, el testigo fidedigno y veraz, el principio de la creación de Dios. Gran parte del pueblo salvadoreño necesita escuchar que Jesús es el alfa y el omega que da la vida, y no una vida pasajera, sino la vida eterna. Les aseguro que quien oye mi palabra y cree en aquel que me ha enviado tiene vida eterna. Juan 5:24. Por tanto, hermanos y hermanas mías, la misión nos llama. No podemos callar lo que hemos visto y oído. En tercer lugar, no olvidemos que la misión vivifica a la iglesia, la dinamiza porque es una iglesia que ha dejado que Él, que tiene los 7 espíritus de Dios, la dinamice con su espíritu, evitando caer en el pecado de la iglesia de Sardes. Pasas por vivo y estás muerto. Apocalipsis 3:2. Evitemos que el acomodamiento nos apoltrone en una silla vegetando hasta la llegada de Jesucristo. El Santo Padre Francisco recordaba en la audiencia general el 23 de octubre de 2019, enseñanza que ha venido transmitiendo desde el inicio de su pontificado, que el libro de los Hechos revela la naturaleza de la Iglesia, que no es una fortaleza, sino una tienda capaz de ampliar su espacio y de dar cabida a todos. La Iglesia o es en salida o no es Iglesia, o está en camino ampliando siempre su espacio para que todos puedan entrar o no es Iglesia. Una iglesia con las puertas abiertas, siempre con las puertas abiertas. Es precisamente lo que el Santo Padre San Juan Pablo II nos decía. La misión renueva la iglesia, refuerza la fe y la identidad cristiana, da nuevo entusiasmo y nuevas motivaciones. La fe se fortalece dándola. Redemptoris Missio número 2. Finalmente, la misión permite tanto al evangelizador como al evangelizado recuperar el sentido pleno de su humanidad. Escribiendo San Juan Pablo II al respecto en su encíclica antecitada, decía, la evangelización misionera constituye el primer servicio que la Iglesia puede prestar a cada hombre y a la humanidad entera en el mundo actual, el cual está conociendo grandes conquistas, pero parece haber perdido el sentido de las realidades últimas y de la misma existencia. Y recordando su primera encíclica explica que es el hombre quien revela al hombre, y aquel hombre que quiera comprenderse hasta el fondo a sí mismo deberá acercarse a Cristo, dado que la redención efectuada por él en la cruz es la que ha vuelto a dar definitivamente al hombre la dignidad y el sentido de su existencia en el mundo, algo que nuestra gente no sabrá si no predicamos la buena nueva hasta el último rincón de nuestro país. La misión es vocación del ser humano a través de la cual alcanza su verdadera humanidad, el verdadero sentido de la vocación humana, porque al manifestar a Cristo, la Iglesia revela con ello a los hombres la auténtica verdad de su condición y de su vocación entera, ya que Cristo es principio y modelo de esa humanidad renovada a la que todos aspiran, llena de amor fraterno, de sinceridad y de espíritu de paz. En realidad el Evangelio ha sido en la historia humana fermento de libertad y de progreso, y continúa ofreciéndose sin cesar como fermento de fraternidad, de unidad y de paz. No sin causa, Cristo es honrado por los fieles como esperanza de las naciones y salvador de todas ellas. La misión, por tanto, no ayuda únicamente a los que reciben el anuncio, sino a los misioneros que llevan la palabra. Basta mencionar que la invitación, recomendación de San Pablo a Timoteo sigue en pie, haciéndose extensiva al pueblo de Dios que peregrina hacia la Jerusalén celestial. Según de Timoteo 4:1-5. Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, convence, reprende, exhorta con toda paciencia y pedagogía, porque llegará un tiempo en que los hombres no soportarán la sana doctrina, sino que, siguiendo sus pasiones, se rodearán de maestros que les halaguen los oídos, darán la espalda a la verdad y se volverán para escuchar cosas fantasiosas. Tú vigila continuamente, aguanta las pruebas, realiza la tarea de anunciar la buena noticia, cumple tu ministerio. Vayamos e integrémonos todos a la misión permanente impulsada en cada una de las parroquias de nuestra arquidiócesis, porque la expansión del reino depende en gran parte de nosotros, ya que en nuestras manos reposa dicha misión, no para gloria nuestra, sino para gloria y honra de Dios. Anunciar la buena noticia no es para mí motivo de orgullo, sino una obligación a la que no puedo renunciar, decía San Pablo. Ay de mí si no anuncio la buena noticia. Si lo hiciera por propia iniciativa, recibiría mi salario, pero si no lo hago por propia voluntad, es que me han confiado una administración. ¿Cuál será entonces mi salario? Anunciar gratuitamente la buena noticia sin hacer uso del derecho que su anuncio me confiere.
Primera de Corintios 9, del 16 al 18. Llegamos hasta aquí, nos hemos quedado, queridos hermanos, en el numeral 315 y nos quedamos hasta aquí porque estamos por comenzar la tercera parte de la carta pastoral que se llama A la misión permanente. De todos modos, rescatamos un par de puntos. En primer lugar, estamos recordando las enseñanzas de Monseñor Romero y Monseñor Rivera. Esto es particularmente precioso. Y de estas dos enseñanzas quiero destacar este aspecto que Monseñor Romero hablaba cuando había cesado de funcionar Radio YSAX. Nosotros somos los micrófonos de Dios. Claro, hoy tenemos muchos medios, queridos hermanos. Tenemos muchos más medios al alcance para comunicar la buena nueva, pero no podemos olvidar que el medio principal somos nosotros mismos, aquello que se llama relación persona a persona, porque es ahí donde de verdad impacta la buena nueva de la salvación. La virtualidad nunca puede sustituir la presencia. Así, queridos hermanos, es una ocasión oportuna para que nosotros, ciertamente aprovechando estos medios tecnológicos, podamos utilizarlos de puente para llegar hacia el hermano que quizás está pasando dificultad, pero esa llegada tiene que concretarse luego, el encuentro personal cara a cara. No podemos sustituir por mensajes de texto la evangelización, que es tarea de todos. Queridos hermanos, también en este sentido yo les invito, cómo no, a compartir estos mensajes, estos audios, estos videos, como sea que lo estemos viendo, pero de un modo especial también a preguntar al otro, ¿qué es lo que tú vas pensando frente a esto que estamos escuchando en estos días? ¿Cómo la carta pastoral está encendiendo nuestros corazones para ir a misionar? Yo me pongo a pensar qué seria es la labor que tenemos aquí particularmente en nuestra parroquia. Tenemos muchos polígonos, muchos pasajes. Solo pensar, ¿no?, que en el polígono 8 hay más de 400 o 500 casas. Pensar cuántas familias habitarán ahí. Y a todos hemos de llegar y anunciar el Evangelio. Y es cierto, queridos hermanos, que la misión a veces es una tarea ardua y difícil. Y quizás todos estamos llamados a ir y enfrentar este contracorriente en un mundo muy secularizado que nos quiere hacer a un lado, que quiere ver a la religión de menos, que quiere ver a la fe de menos. Pero no podemos quedarnos callados. El amor, el amor, hermanos, nos mueve a comunicar la buena noticia de nuestro amado. Buena noticia que comienza con aquel anuncio: conviértase y cree en el Evangelio, aquello que Cristo dijo y anunció. Pero queridos hermanos, esta buena noticia de haber vencido al pecado y la muerte, de haber sido reconciliados con el Padre, también tiene consecuencias concretas en nuestra sociedad, porque nuestra buena noticia también se convierte en una buena noticia en la familia, en una buena noticia que habla también a nuestra relación con el ambiente natural en el que nos encontramos. Es una buena noticia que habla a nuestra sociedad, que habla a la economía, que habla a la educación, que habla a todos los aspectos de la vida humana, porque Cristo ha venido a transformar todas las cosas, comenzando por el corazón de cada uno de nosotros. Hermanos, seamos micrófonos de Dios, vayamos y anunciemos el Evangelio, no temamos, no tengamos reparos. Hoy, ¿por qué no aprovechar, queridos hermanos, en estos días que está peregrinando la imagen de la Santísima Virgen por todos los hogares de las comunidades de nuestra parroquia? Llegando particularmente, habíamos pedido a todos los hogares que quizás por alguna u otra razón no pueden frecuentar la iglesia o se han quedado o están un poco tibios, o quizás hogares que aunque eran fervorosos por alguna razón como enfermedades, desempleo, han experimentado un enfriamiento en la frecuencia hacia la parroquia. Aprovechar todos estos espacios, particularmente el rezo del Santo Rosario, para también encontrarnos con el otro, dar una palabra de aliento, meditar juntos en la Escritura, que no se nos convierta solo en un rezo por rezar, sino en anuncio de buena nueva, porque los misterios de la vida de Cristo son eso, queridos hermanos. Contemplar los misterios gozosos nos lleva a meditar la bendición que ha venido en Cristo Jesús, que se ha encarnado, se hizo hombre como nosotros. Contemplar los misterios dolorosos nos recuerdan lo que Él padeció para que nosotros pudiéramos vivir para la eternidad. Nos recuerda también cómo en medio de los sufrimientos podemos asociar esos dolores al sufrimiento de Cristo en la cruz. También los misterios luminosos nos van manifestando la gloria del Señor en lo ordinario del día a día, y los misterios gloriosos nos recuerdan el fin hacia el cual vamos peregrinando. La muerte no tiene la última palabra. La vida nueva en Cristo, y que es Cristo, ha vencido, y finalmente nos invita también a gozar de esa eternidad dichosa en su presencia.
Aprovechar esta ocasión, queridos hermanos. Todo tiempo, todo momento puede ser bueno para ir y predicar, para ir y anunciar. A veces simplemente, queridos hermanos, invitar un jueves, como el día que estoy grabando este audio, a la adoración eucarística en la noche, quizás invitar un día a una charla, una formación o una asamblea, todo para que Cristo sea conocido, amado y servido. Ay de mí si no anuncio el Evangelio. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Tengo que andar, tengo que anunciar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro?